Ecuador, 1979 a 2006. El objetivo de esta información es reflexionar sobre cómo se construye un país subdesarrollado. ¿Quiénes son los sectores principales en la construcción? Partidos políticos, banca, comercio e industria. Recordemos el mapa político del Ecuador. Para mejorar la toma de decisiones, nuestra sociedad debe analizar datos e información del pasado. Partidos políticos en función ejecutiva entre 1979 y 2006. En 1979 ganan las elecciones como presidente el abogado Jaime Roldós del Partido Concentración de Fuerzas Populares, graduado en la Universidad de Guayaquil, y como vicepresidente Osvaldo Hurtado de Democracia Popular, graduado en la Universidad Católica de Quito como doctor en Derecho. Jaime Roldós pertenecía a una de las ramas ecuatorianas de la familia Roldós de origen catalán, España-Cataluña, recordado por su visión vanguardista que reflejaba sus orígenes europeos. Sus principales acciones como presidente se asemejan a lo realizado en España en esa época. Lastimosamente falleció en accidente de aviación en 1981. Asume la presidencia Osvaldo Hurtado y como vicepresidente el abogado León Roldós, graduado en la Universidad de Guayaquil. Desde 1981, en democracia, según los medios de comunicación, se incrementó la inestabilidad política y económica del país. En 1992 ganan las elecciones como presidente Sisto Durán del Partido Unidad Republicana, arquitecto graduado en Estados Unidos, y la vicepresidencia Alberto Dají del Partido Conservador Ecuatoriano, doctor en Economía, graduado en Estados Unidos. Este título le permitió a Alberto Dají desde inicios de los años 80 ocupar importantes cargos en campos de política económica y monetaria del Ecuador. Desempeñó cargos como asesor económico presidencial en el gobierno de León Febres Cordero, presidente de la Junta Monetaria, ministro de Finanzas, diputado, asesor económico monetario durante varios años. Como vicepresidente fue responsable de las políticas económicas aplicadas en su gobierno. En 1995 Dají huye del país por juicio político iniciado por sus opositores. En 1996, en democracia, según los medios de comunicación, se incrementó aún más la corrupción y la impunidad debido a la inestabilidad política y económica que se venía arrastrando en banca, comercio, industria y partidos políticos. El desánimo del pueblo por promesas de campañas incumplidas, más el clasismo, la injusticia, la inequidad, le permite conseguir al abogado Dalá Bucaram la presidencia del Ecuador, ganando en 19 provincias de 21. 25 años de profesionales en democracia dirigiendo partidos políticos, banca, comercio e industria, cuyo mayor logro fue espantar inversión nacional y extranjera a países vecinos. Las inversiones serias e importantes son planificadas, analizadas para años, no para semanas ni meses. ¿Cuánta infraestructura se construyó? ¿Cuánta inversión social se realizó para mejorar la competitividad? El otro logro de estos profesionales fue construir un país tercermundista subdesarrollado. ¿Cómo sobrevivía la gran mayoría del pueblo hasta el 2006? En resumen, corrupción generalizada, profesionales irresponsables, desempleo, tercerización, empresas fantasmas, poder judicial corrupto, suicidios, muertes por feriado bancario, crisis, injusticias, hospitales insalubres, huelgas indígenas, huelgas en salud, educación, transporte, aumento de la delincuencia, asesinatos, atracos, pobreza, indigencia, migración, suicidio infantil, juvenil por la migración, aumento del narcotráfico y de mulas, etc. Partidos políticos en función legislativa entre 1979 y 2006. El poder legislativo, por definición, es el poder que hace las leyes y también las modifica, facultad que implica la posibilidad de regular en nombre del pueblo los derechos y las obligaciones de sus habitantes. En los cuadros pueden observar los partidos políticos en orden de mayoría de diputados en la función legislativa. Debajo de cada cuadro se indica la función ejecutiva, las siglas del partido político y las iniciales del presidente y vicepresidente. En democracia, la inestabilidad política económica más la corrupción generalizada ahuyentó a inversionistas extranjeros y nacionales a países vecinos, provocó la destrucción de empresas y empleo, siendo este el inicio de la migración forzada de millones de ecuatorianos. En 1997, elecciones para Asamblea Constituyente, primero, Partido Social Cristiano y segundo, Democracia Popular. El objetivo de los asambleístas, 1997, redacción de un nuevo texto constitucional para permitir un modelo de desarrollo que genere bienestar y empleo para la gente, con más democracia, libertad, es decir, las bases para reconstruir el Estado. Ni la Constitución de 1998 ni la dolarización mejoró el bienestar y empleo para la gente. Hasta 2006 continuaron las promesas de campaña,
Más democracia, no más impunidad a la corrupción, libertad, empleo, mejorar la justicia y educación, reducir pobreza, inequidad, etc. Recuerden que los partidos políticos actúan y se agrupan según sus objetivos o su tendencia, derecha, populista, centro e izquierda. Función ejecutiva y legislativa. Dato a tener en cuenta. Existe un alto número de grupos políticos. Se desafilian para crear su propio grupo político o afiliarse a otro. No importa cambiar su tendencia política. La meta es mantener un empleo en cualquier área del sector público. No usan su profesión, sus conocimientos para ser emprendedores. Ecuador es un país pequeño y no tan poblado comparado con otros países. ¿Por qué existen tantos grupos políticos? Por escasez de industrias y emprendedores. Se usan a los partidos políticos como medios para conseguir un empleo, sin importar su formación académica. Por la existencia de riqueza económica se crean partidos políticos cuyo fin es crear un mejor país para su sociedad, pero no lo consiguen por su corrupción intelectual. La gestión de esa riqueza requiere interactuar con la banca, comercio e industria, es decir, que estos sectores están interesados en la existencia o creación de algunos partidos políticos. Visualizamos en el gráfico que los partidos políticos, al ser elegidos, obtienen la administración de la riqueza económica del país. Los partidos políticos interactúan con la banca, comercio e industria. En Ecuador desconozco si existe algún millonario por la creación de productos tecnológicos innovadores, estudios científicos, pero según los medios de comunicación informan que hubo muchos funcionarios públicos en el área política que han salido como millonarios y emprendedores. Titulares e información de la prensa. Una muestra de cómo se espantaba a inversionistas nacionales y extranjeros, destruyendo empresas y empleos. Datos para reflexionar. El Telégrafo, 24 de agosto del 98. Dolarización de la economía ecuatoriana se sitúa en un 26%. El Universo, 1 de diciembre del 98. Aprobado el 1% a la banca offshore. El Telégrafo, 23 de diciembre del 98. Dají dice, convertibilidad es la solución a crisis. El Universo, 28 de diciembre del 98. Gallardo, banca sometida a quimioterapia intensa. 8 de marzo del 99. Feriado bancario en el Ecuador. El Telégrafo, 11 de marzo del 99. Ginnate insiste en dolarizar la economía. El Universo, 22 de abril del 99. Cámaras entregaron plan de desarrollo. Diario Hoy, 24 de abril del 99. Magua estudia dolarización. El Universo, 21 de diciembre del 99. Feriado político. El Telégrafo, 27 de septiembre del 99. Señor presidente, por favor escuche a Joyce de Ginnata. Diario Hoy, 18 de enero del 2000. Ecuador, el conejillo de Indias para la dolarización. El Telégrafo, 30 de enero del 2000. El asesor económico monetario Alberto Dají dice no hay otro camino que dolarizar. Comentaremos algunos párrafos de la siguiente publicación, El Universo, 24 de octubre del 2006. La dolarización ha sido un éxito. Párrafo del Universo. Cabe recalcar que al anunciar la dolarización oficial del país, Magua solo estaba formalizando algo que ya era una realidad, pues más del 60% de la economía ya estaba dolarizado, y esto sin tomar en cuenta los depósitos en bancos fuera del país. Fin del párrafo. Reflexionen, ¿Magua estudia o aceptaba el trabajo realizado por los profesionales de la banca, comercio, industria y los partidos políticos? Párrafo del Universo. Es incorrecto decir que la dolarización se sostiene únicamente gracias a un precio alto del petróleo y a las considerables remesas de los inmigrantes. Si el día de mañana el precio del petróleo cae repentinamente y Ecuador deja de recibir remesas, esto sería un grave impacto económico sin importar qué moneda estemos utilizando. Fin del párrafo. Reflexionen, cambiamos de moneda pero igual hubiéramos tenido un grave impacto económico si en el 2006 hubieran caído el precio del petróleo y las remesas de los inmigrantes, es decir, ruina total. Recuerden diciembre de 2004, según Instituto de Estadísticas y Censos, 1 de cada 10 ecuatorianos es indigente y 1 de cada 2 es pobre en la mayoría de ciudades. Párrafo del Universo. Sin embargo, con el dólar se mantendría la estabilidad monetaria y se podría aliviar el golpe mediante incentivos fiscales, como por ejemplo una reducción de impuestos que aumenta el poder de compra de los ecuatorianos. Con el sucre, el Banco Central probablemente recurriría a la misma inflación frenética de antes. Fin del párrafo. Reflexionen. ¿Quién causaría esta inflación? Respuestas en la misma publicación. Décadas de políticas irresponsables.
Por inestabilidad política económica no hubo inversión extranjera y nacional. Entonces no hay industria, no hay empleo, no hay salario, no hay consumo, no hay competitividad en el sector productivo, no hay estabilidad en el sector educativo, no hay capacitación, no hay inversión, etc. Aunque reduzcan los impuestos a 0%, el sector importador sacaría dólares del país. Pero ¿cómo ingresamos dólares, moneda, a nuestra economía para comprar, realizar transacciones? Tendremos entre muchas situaciones más migración, el aumento de la delincuencia y actividades de origen ilícito. Párrafo del universo. La causa. Décadas de políticas irresponsables. Este encarecimiento se hubiese sentido con dolarización o sin ella. Fin del párrafo. Reflexionen, es decir, no era necesaria la dolarización si hubiéramos tenido profesionales responsables como los de países vecinos, porque tampoco ha evitado el encarecimiento de la vida. El mapa de pobreza del Ecuador hasta el 2006. Las áreas que tienden al color rojo indican mayor pobreza y las que tienden al color verde indican menor pobreza. Este mapa es diferente al primero en territorio. Conflicto territorial entre Perú y Ecuador. Les leo solo un párrafo de ese link. Jaime Galarza Zavala, escritor ecuatoriano, publicó a principios de los años 70 un libro titulado El festín del petróleo, en el que trata diversos aspectos relacionados con los intereses petroleros que, según él, estuvieron en juego en el conflicto entre Ecuador y Perú. Fin de párrafo. Recuerden que el fin del conflicto territorial con los hermanos peruanos se firmó en 1998 por el gobierno de Yamil Magua con la aceptación del alto mando militar ecuatoriano. La gran mayoría de ecuatorianos que lucharon en el frente fueron los de rango tropa, con ayuda de los aborígenes de la Amazonía. Sin tecnología, sin armamento bélico adecuado en la selva amazónica, es difícil combatir desde un escritorio. Esas tropas, esos combatientes de 1941, los combatientes de Paquilla de 1981, los combatientes del CENEPA 1995, como el resto de la mayoría de ecuatorianos, en 25 años de democracia que recibimos hasta el 2006, corrupción y pobreza. Ecuador tiene menos superficie territorial, pero aumentan los grupos políticos, y es sorprendente que grupos políticos tengan subgrupos políticos locales con diferentes nombres, demostrando una vez más la falta de liderazgo para tener un solo grupo político a nivel nacional, con sus respectivas representaciones locales y todas ellas bajo un mismo nombre. Toda la sociedad ecuatoriana, incluyendo los militares, que son también funcionarios públicos, debemos decidir salir del subdesarrollo. De 1981 a 2006, ¿qué acciones se decidieron en democracia para construir bienestar y empleo para la gente? Primero, 25 años en democracia, más de 1.500 funcionarios públicos profesionales en función ejecutiva, legislativa, ministerios, sus respectivos asesores. Segundo, 25 años en democracia, centenas o miles de profesionales en banca, comercio e industria y partidos políticos que impulsaron e impusieron la dolarización. Tercero, en democracia, 70 profesionales elaboraron la Constitución de 1998. El esfuerzo de estos profesionales en democracia lo reciben millones de mujeres y hombres, niños, ancianos, adolescentes, adultos. El resultado de la falta de liderazgo fue, al 6 de diciembre del 2004, según el Instituto de Estadísticas y Censos, 1 de cada 10 ecuatorianos es indigente y 1 de cada 2 es pobre en la mayoría de ciudades. Espantar inversión nacional y extranjera a países vecinos, provocando la destrucción de empresas y empleo, generando la inmigración de millones de ecuatorianos. Los inversionistas tardarán décadas en recuperar la confianza en nuestro país. Su gran logro, construir un país tercermundista subdesarrollado. Pero, de 1981 a 2006, ¿qué hicimos el resto de la sociedad para construir bienestar y empleo para la gente? La gran mayoría nos quejamos y nos seguiremos quejando. El problema, la falta de participación activa de los ciudadanos. La responsabilidad es de toda la sociedad de construir bienestar y empleo. 25 años de democracia en Ecuador desde 1981 hasta 2006 elegimos entre cierre de carreteras por huelgas de transportistas e indígenas, garrote de policías y militares en rebeliones en instituciones o por mantener su autoridad, cierre de calles en ciudades por huelgas de profesores, huelgas universitarias, huelgas de salud, bombas molotov en derrocamientos de la función ejecutiva, presidente, función legislativa, diputados, feriados bancarios, reclamos por estafas de empresas fantasmas,
Tratos comerciales de nuestros recursos naturales en perjuicio de los ecuatorianos y, según los medios de comunicación, la existencia de los hombres de maletín. Destrucción de empresas y empleos que generó la emigración de 2 millones de ecuatorianos. ¿Esto es democracia? ¿Esto es libertad de expresión? La mayoría de estos profesionales son graduados del sistema universitario ecuatoriano, es decir, las universidades ecuatorianas son corresponsables del subdesarrollo del país. El único camino para disminuir la corrupción económica es disminuir la corrupción intelectual. Aprendamos de las decisiones tomadas por los países del primer mundo. Imágenes de una biblioteca municipal de Alemania. Les invito a investigar sobre estos temas para generar conocimiento y así podamos tomar mejores decisiones. Muchas gracias por vuestro tiempo.